Voy a dar los buenos días a todo el mundo, agradecerles que estén conectados, que apuesten por el arte, que deseen conectar con el arte a través del Zoom y nada más, que empieza la jornada maratoniana del sábado, que seáis todos bienvenidos y que paso la palabra a Noemí Méndez, que hace un gran esfuerzo por estar con nosotros y va a ser ella quien modere hasta que tenga que irse, luego me quedaré yo para el turno de intervenciones o preguntas y nada, os paso con Noemí, que va a ser quien nos presente a todos. Muchas gracias Bueno, por venir. Bueno, gracias Laura, gracias bueno, hago un gran esfuerzo, para mí es un placer, pero bueno, el esfuerzo únicamente es que no me puedo quedar y he tenido que pedir aquí en el Centro Botín una sala, que además agradezco que me hayan dejado para conectarme, para presentar a Francisco Javier y a Lidia. Me gustaría quedarme a moderar porque los que me conocéis sabéis que para mí, bueno, siempre digo que quien me ha enseñado a mirar el arte contemporáneo es Francisco Javier y es maravilloso porque para mí esta conjunción de personas une, por una parte, pues, a quien yo considero un referente a la hora de teorizar sobre el arte o de entender o sentir el arte, que es Francisco Javier, y por otra parte conjuga algo que a mí me parece maravilloso y que siempre admiro en Lidia, que es la ilusión y la mirada que pone en las obras de todos los artistas, ¿no? Siempre Lidia las mira desde un punto de vista que a mí siempre me parece que es como un niño que ve algo por primera vez. Aunque ella mire una obra muchas veces, siempre lo cuenta como si fuese la primera vez que descubre algo, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso porque siempre es fresco, siempre es dinámico y nunca es algo impostado o que esté como, no sé, ensayado. Lidia siempre habla como desde el corazón, ¿no? No quiero decir que Francisco Javier no lo haga, pero siempre es como que estamos aquí uniendo un gran cerebro con corazón, con un gran corazón con cerebro. Así que... ¿Qué jardín te has metido? Que me metí un jardín, no, pero bueno, sí que me parece muy bonita esa dualidad y me da rabia porque, bueno, lo tendré que ver cuando esté grabado, pero justo Gemma ha delegado que me quede aquí en Fieramente, en el proyecto de paz de editoriales independientes, entonces me han invitado a participar en una mesa que tengo que participar como editora y luego tengo que casar a estas personas a la una y entonces me impide poderme quedar a moderar, que igual hubiese sido bonito, como por lo menos para mí, pues poder daros paso a uno y a otro cuando cuando deis vuestras charlas. Así que nada, gracias Laura por acordarte de mí y hacerme partícipe, aunque sea así de una forma tan fugaz, ¿vale? Gracias a ti. Bueno, pues nada, Javier, estamos en tus manos, entregadas y entregados y deseando escucharte. Vale, bien, pues bueno, voy a empezar agradeciendo la invitación, que ya es el segundo año. El año pasado fue presencial, con lo cual es mucho más caluroso, de contacto con la gente, de discusión, de debate, etcétera. Y este año, bueno, pues por la situación que estamos viviendo, pues tiene que ser en línea y es, en la terminología de McLuhan, pues sería un medio frío, un medio a distancia en línea. Pero bueno, lo importante es que nos reunamos y podamos hablar de arte, ¿no? Y bueno, ya entro directamente en, si os parece, voy a compartir ya la pantalla. Muy bien. Para que veamos de qué va a tratar mi ponencia. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale, perfectamente. Bueno, pues voy a tratar con el título de una tirada de dados. Permitirme un segundín, Javier. Por favor, los que no participen, que cierren el micrófono, porque se oyen toses, etcétera, y es muy molesto. Solo ha abierto el micrófono de Javier. Gracias. Vale, de todas formas, también durante mi exposición, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario, lo podéis poner en el chat y al acabar
pues podré contestar a las cosas que haya, ¿no? Bueno, pues entramos en el asunto con una tirada de dados. Quiero hablar sobre los artistas que han introducido el azar, la indeterminación en el mundo del arte contemporáneo. Y es una paradoja, diríamos, porque precisamente la idea que tenemos del arte, desde el Paleolítico hasta la actualidad, es que la actividad artística, la formalización de objetos artísticos, es una forma que tienen los seres humanos de luchar contra la indeterminación, de luchar contra el desorden del mundo. Para un cazador paleolítico, el mundo es un lugar oscuro, un lugar incomprensible, y fijando la imagen de una cierva, está luchando contra la indeterminación, está fijando imágenes que le resulten comprensibles, que le sirvan precisamente para leer el mundo, ¿no? Y a través de una lectura a comprenderlo. Bueno, y esto ha funcionado, diríamos, durante toda la historia, pero a finales del siglo XIX y comienzos del XX, una serie de artistas piensan que la idea de proyecto, la idea de la creación artística como un sistema ordenado, en base a unos presupuestos, a un desarrollo, y que da lugar en la conclusión, da lugar a la formalización de una obra, bueno, pues que es un sistema de trabajar, pero que también sería interesante introducir elementos de indeterminación, ¿no? Introducir el desorden, introducir la lotería, introducir la fuerza ciega del azar. Y en mi intervención va a tener una introducción que voy a hablar de Mallarmé, del cual he cogido el título, Una tirada de dados nunca abolirá el azar. Luego lo voy a dividir en 7 capitulitos, porque me interesa que veáis la variedad de acercamientos a la indeterminación y al azar que ha habido en el arte contemporáneo, y acabaré con un epílogo. Bueno, pues empiezo directamente porque hay que ajustarse al horario y hay muchas cosas de las que hablar. En 1897, una primera versión y después ya definitivamente publicado de manera póstuma, Stéphane Mallarmé publicó En Coup de dés, jamais n'abolira le hasard, uno de los poemas que fundan la modernidad. Normalmente se habla de este poema, de este largo poema, de un lenguaje verdaderamente críptico, no incomprensible, pero sí muy crítico. Se suele hablar como una primicia de la poesía visual. Cuando la poesía pierde, digamos, su armazón de soneto, 2 cuartetas, 2 tercetos, etc., y se disemina por la página, como considerando, el poeta considera que la página también en buena medida es un lienzo, es un espacio plástico, y que a través se ve el cursor, ¿no? Imagino. Se ve el cursor. A través de aumentar la tipografía, a través de la posición relativa de los versos, crea una especie de lenguaje híbrido entre lo visual y lo puramente poético, ¿no? Y bueno, este es el poema, un golpe de dados, o la traducción sería una tirada de dados, jamás, ni siquiera lanzado en circunstancias eternas. Luego veremos cómo este verso la ciencia moderna lo ha negado. Desde el fondo de un naufragio no abolirá el azar, y acaba con este verso tan solemne: todo pensamiento emite una tirada de dados, ¿no? Bueno, pues esta idea de poesía visual, que luego dará lugar, pues, a los caligramas de Apollinaire, inmediatamente después a las Parole y Libertà de Filippo Tommaso Marinetti, en realidad, para mí, tiene también la idea de que el artista, en lugar de sujetarse al proyecto soneto, al proyecto cuarteta, digamos, al texto organizado según la tradición, es como si Mallarmé hubiera lanzado los versos sobre la superficie de la página. Hubiera ido tirando, como se tiran los dados, como se tiran las varillas del Mikado,
las varillas chinas, las hubiera lanzado en un cierto azar para crear una poética que es característicamente moderna, ¿no? Una poética de la indeterminación. Y fijaros, muchos años después, para ser exactos, un siglo después, un artista alemán como Michaelis Pichler hizo una versión de un golpe de dado, una tirada de dados jamás abolirá el azar, en la cual los versos desaparecen de este poema tan críptico, desaparecen los versos, pero sigue manteniéndose la disposición en la página. Y lo que ha hecho el artista es hacer ventanitas con un cúter, hacer la página transparente donde está el texto y en cierta medida como permitiendo al lector mirar como si esos versos fueran un visor que ya no se centran exclusivamente en la poesía, sino que sirven para mirar el mundo, ¿no? Pero en última instancia lo que hace Pichler es obviar el texto de una tirada de dados y quedarse con la parte de la disposición gráfica del texto. Y la operación, este es una tirada de dados jamás abolirá el azar, escultura, que es este libro que os muestro aquí, pero después ha habido una segunda operación que fue en el mismo año, 2008, 2009, 2009, que es En Coupe de l'examen abolirá le hasard, musique. Y son estas hojas colocadas en una pianola y que interpretan una música que me encantaría poneros, pero tengo experiencia de Zoom, los audios se oyen de pena, prácticamente no se oyen y además perdería un tiempo. Es una música fantástica que voy a copiar y os la pongo en el chat. Escribir mensaje aquí. Aquí he aparecido. Vuelvo. Y después que acabe la intervención lo podéis escuchar porque es verdaderamente emocionante. Es escuchar una pianola recitando los versos de Mallarmé. Evidentemente no los recita, sino que hay una música, pero está ese murmullo de algo que en el texto de Mallarmé está, ¿no? Una absoluta y maravillosa musicalidad. Voy a poner la pantalla completa. Ahora lo volvéis a ver. Y bueno, ya entramos en el capítulo primero. Aquí veis el 1. Todos los manuales de historia del arte están prácticamente de acuerdo en que la pieza inaugural en el arte del siglo XX en la introducción del azar es Trois stoppage et talons, 3 paradas estándar de Marcel Duchamp. Aquí veis una de las notas de la caja verde, el manual de instrucciones sobre el gran vidrio, su gran obra, y es una operación conceptual. Digo conceptual y lo voy a explicar inmediatamente después. Esta pequeña nota, que está entre todas estas notitas manuscritas donde él iba apuntando sus ideas, dice: si un hilo recto, horizontal, de 1 metro de longitud, cae desde 1 metro de altura sobre un plano horizontal, deformándose a son gré, a su aire, a son gré, da una nueva figura de la unidad de longitud. ¿Qué es lo que hizo Duchamp? Cogió 1 metro, cogió un hilo de 1 metro, lo puso recto y lo dejó caer sobre una superficie. Aquí vemos el resultado. La superficie era un velour, ¿cómo se dice? Velour, terciopelo. Un terciopelo y la forma de azar que produjo la caída de ese hilo de 1 metro, él, que llevaba años trabajando con sus gotitas de cola para pegar las partes del vidrio, la fue milímetro a milímetro pegando para hacer una parada, que es lo que significa stoppage, una parada. 3 paradas estándar. ¿Con eso qué consiguió? Pues en otra nota de la caja verde dice 3 paradas estándar, azar en conserva, azar en lata. Y para acabar la operación, lo que hizo es construir 3 reglas que metió en esta caja de cricket.
con las cuales se permitía reproducir esto que había sido producido por el ciego azar, ¿no? Por la caída del hilo. Él era capaz de producir, aquí veis una de las 3 reglas, en conserva. Lo puedo reproducir, aquello que se ha producido en un momento por fuerzas inescrutables, en el fondo de un naufragio, dice Mallarmé, yo lo puedo reproducir. Incluso pensaba en la idea de una moda, porque étalon también es lo que usan los sastres, de una moda que fuera aleatoria, de una moda que estuviera construida por casualidad, ¿no? Estas reglas las empleó. Bueno, es importante, antes de continuar, decir una cosa. ¿Por qué hace Duchamp esta cosa? ¿Qué le lleva? ¿Es un juego? Esa es la idea de, en lugar de construir una línea según mi sentido estético, según mi idea del gusto, como haría Matisse contemporáneamente, como haría Picasso, Duchamp, cuya idea obsesiva es luchar contra el gusto, piensa: la única forma de luchar contra el gusto, la única forma de luchar contra mi forma concreta de concebir el mundo y de representarlo, sería producir líneas por azar, líneas en las cuales mi caligrafía personal, mi forma concreta de entender el mundo no entraría. Y es lo que él llamó una anestesia estética, ni bello ni feo, rechazar la idea de gusto y crear una obra producida, crear una línea producida por azar. Esto es lo que llamamos arte conceptual. Llamamos arte conceptual aquel en el que la idea tiene primacía sobre la forma. Y entonces Duchamp en estos momentos estaba diciendo: me tiro hacia la curva suave de Matisse, me tiro hacia las esquinas cubistas de Picasso, ni una cosa ni otra. Voy a producir una forma de estética que esté alejada de estos conceptos del gusto. Bueno, pues armado con estas reglas, hace esta otra pieza que se llama Réseau des Estoppages, una red de paradas, porque todo esto es preparación para la obra que está desde 1912, está trabajando, que es el Gran Vidrio. Y aquí hace estas nueve curvas, en este caso al óleo, pero ayudándose de las 3 reglas que ha fabricado precedentemente. Y la idea final es que unan las 9 cabezas de los 9 solteros que están en la parte inferior del Gran Vidrio. Este es un esquema del Gran Vidrio. Aquí tenemos los 9 solteros, aquí tenemos el chariot, aquí están los tamices, la máquina soltera por excelencia, la Boyes, la trituradora de chocolate, los testimonios oculistas, y en la parte superior está el dominio de la casada, el colgado hembra y el velo, que es la novia, y el velo de la novia. Bueno, pues toda esta energía sexual que se produce con esta metáfora del acto amoroso, la energía erótica que bulle, está formada por agua y gas, que bulle en el interior de los 9 moldes machos, de los 9 solteros, están unidos por estas líneas finos, capilares, por los cuales se trasladaba la mezcla de agua y gas, que era su energía sexual. Entonces, en un primer momento, cojo el cuadro Red de Paradas, lo fotografío de manera sesgada para obtener la perspectiva, aquello no le gustó el resultado y al final, como él era un especialista en geometría descriptiva, pues hizo un aplanamiento de estas curvas, y aquí las veis colocadas en perspectiva, y está uniendo estos sutiles capilares, están uniendo los cuerpos de los 9 solteros, que van a ir a parar a los tamices y después a la chocolatera, etc. El Gran Vidrio, lo digo en pocas palabras, es la novia que está provocando el deseo sexual de los solteros. Los solteros bullen de esta energía, pasa por los tamices, llega a la chocolatera, sigue por los testimonios oculistas y llega hasta el velo de la novia,
que se siente muy alentada de provocar el deseo de los solteros y realimenta el circuito. El Gran Vidrio es todo un circuito. Bueno, en definitiva, lo que tenemos es un artista que en lugar de decir voy a colocar esta línea en función de un elemento compositivo, voy a colocar esta forma en relación a esta otra, dice no, la voy a colocar de una forma azarosa. Voy a hacer que la ciega fortuna en lugar del gusto sea lo que organiza mi gusto. Pero hay un problema, vuelvo adelante, y es que decenas y decenas de artistas, de aficionados, etcétera, han hecho pruebas con hilos y no sale. Y no sale una línea tan fascinantemente armónica, tan bella, tan visualmente atractiva como las tres que obtuvo Duchamp. No sale. O sea, Robert Rauschenberg, que en los primeros 50 tenía íntima amistad con Duchamp, le decía, maestro, pruebo, no sale. No lo hace usted bien, no lo hace bien. Bueno, digamos, escaqueándose. Y aquí viene una parte importante de mi argumentación y una pequeña aportación que creo que he hecho a este problema. Las tres paradas estándar, el origen del azar en el arte contemporáneo, es una manipulación, o dicho en el lenguaje, en el argot artístico, es un fake. Duchamp no siguió la idea de fabricación, de tirar un hilo derecho, dejarlo que cae, tal, para crear una nueva imagen de longitud. Eso no fue hecho, sino que lo preparó. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, esta fotografía de Robert Doisneau, el último vals del 14 de julio, la fiesta nacional francesa, en la que vemos una tienda, he ampliado aquí, una tienda de estopas remalladas, que quiere decir zurcidos y remallados. Espero que haya alguien de mi edad escuchando y que recuerde lo que es un remallado. Yo lo recuerdo perfectamente de mi madre, de mi única hermana. Remallar era coger las carreras a las medias, volverlas a remallar. Era una tienda de arreglo de medias antes que vinieran las medias de nylon, etc. Es decir, que tiene mucha relación con una pierna, con una media, y efectivamente, tenemos por una parte esta imagen de las medias, de las cuales yo opino que esta costura es en la que se inspiró Duchamp para crear estas suaves curvas, y tenemos la imagen de la otra parte realmente importante de la zona inferior del Gran Vidrio, del territorio de los solteros, que es la broyeuse de chocolat, la trituradora de chocolate, que, como sabéis, está apoyada en una mesa que él llamaba Luis XIV, y aquí tenemos este boceto de la mesa, de las patas de la mesa, que hará este mismo año, en la cual claramente esta pata, vamos a decir, barroca por lo menos, o rococó, está marcada por esta línea curva, y de aquí surgiría, diríamos, esta falacia de un arte producido exclusivamente por azar, ¿no? Otro elemento de azar, y continúo con el argumento, es Criadero de polvo, que realizó en 1920, cuando ya llevaba 5 años trabajando intensamente sobre el Gran Vidrio. Aquí veis la chocolatera, aquí veis el chaguió, el carricoche del Gran Vidrio, y consistió, muchos lo sabréis, en una idea conceptual también realmente interesante, conseguir que el no hacer haga, conseguir que el no trabajar trabaje, y consistió precisamente en dejar el Gran Vidrio durante 6 meses, abrir la ventana del estudio. En este momento estaba trabajando en un estudio que estaba a nivel de calle, abrir un ventanuco, y 6 meses después
el polvo se había criado. Estamos ya plenamente en fase dadaísta y a Duchamp le interesaba la idea de un criadero que no es ni de gallinas, ni de conejos, ni de bisones, de estos que hay que sacrificar ahora en Dinamarca, sino que es un criadero de algo inútil. Es esta idea dadaísta de criar el polvo. Pero vuelve a tener... y con esto ya empezamos un primer elemento de teorización, la idea del azar como una caída, como la caída de los palitos chinos en los versos de Mallarmé, como la caída del hilo en las 3 paradas estándar, como la caída del polvo sobre el gran vidrio en el momento en el que el artista no trabaja. Pero trabaja no trabajando, dejando que el polvo se pose y creando esta imagen, su íntimo amigo Man Ray, siempre junto a Duchamp, formando un tándem, hace estas maravillosas fotografías de un paisaje lunar, ¿no? de un paisaje realmente como arrasado de ruinas, y que Duchamp dice, este es el dominio de Gauche Lavie, figura alter ego femenino de Duchamp con la que acabaré esta intervención. Este es el dominio de Gauche Lavie. Qué árido es, qué fértil es, qué alegre es, qué triste es. Otro detalle, cuando Man Ray estaba haciendo pruebas para hacer estas fantásticas fotografías, vio que necesitaba muchísima exposición y en determinado momento le dijo a Duchamp, oye, esto nos llevará por lo menos 1 hora y media, no tenemos prácticamente luz aquí, necesitamos 1 hora y media de exposición para marcar bien cada uno de los granitos de polvo. Y Duchamp le contestó, perfecto, dale al disparador, nos tomamos una caña y volvemos. O sea que incluso en la propia fabricación de la imagen del desierto en el gran vidrio, del criadero de polvo, ni siquiera el artista trabaja, sino que el obturador de la cámara está abierto y los artistas están tomándose algo en el bar de enfrente. Bien, otro elemento relativo al azar está en la ruptura del vidrio. Sabéis que Duchamp comenzó a trabajar en la idea del gran vidrio en 1912, materialmente lo comenzó en junio de 1915, recién llegado a los Estados Unidos, y en 1923 ya no podía más, estaba absolutamente harto de un trabajo realmente minucioso, de una estructura geométrica que no le dejaba nada a la improvisación, de un trabajo muy mecánico, y decidió abandonarlo. Y entonces lo declaró, muy dadaístamente, lo declaró definitivamente inacabado. Y esta es la única fotografía que tenemos del gran vidrio antes de romperse. En 1926 se lo pidieron a su propietaria, Catherine Dreyer, que lo prestara para una exposición en Brooklyn, se embaló y se expuso. De aquí sale esta fotografía maravillosa en la que vemos el efecto del vidrio, en la cual Duchamp propone, esta es mi obra, pero también si nos gusta, tenéis aquí un Mondrian. Si nos gusta, tenéis aquí un Jeanneret, el que luego sería Le Corbusier. Yo os hago mi propuesta, pero mi cuadro no es opaco, es transparente. Y ahí tenéis. Bueno, y esta es la única imagen. Al acabar la exposición, los 2 paneles del vidrio los metieron en una caja, etcétera. Y la cuestión es que se rompió. Y entonces Duchamp declaró, perfecto, dijo, perfecto, está terminado por azar. Está concluido por azar. Esto es lo que dicen las crónicas de la historia del arte, pero realmente sabemos por cartas a Mary Reynolds, su recién novia, a Guy Pierre Gosset, amigos, de que estuvo 2 meses sin salir de casa. O sea, mi trabajo de 12 años se ha destrozado por un camionero que no tuvo cuidado en envolver bien con mantas mi trabajo de todos estos años. Catherine Dreyer, la propietaria, le decía, oye, Marcel, a ver, ¿cuándo lo arreglas? Y tardó 10 años. 10 años y por fin
y por fin en 1936, 10 años después de haberse roto, pues ya se tomó un verano en Hastings, en Connecticut, y durante todo el verano, primero con la minuciosidad que le caracteriza, pues fue cada una de las cada una de las rajas o de las grietas, la numeró minuciosamente. También había dicho el Gran Vidrio, sabéis que es el territorio de la casada y el territorio de los solteros, que los solteros desean a la casada provoca a los solteros, pero nunca hay un contacto, ¿no? Y él dijo, mirad, el azar los ha puesto en contacto, porque las dos hojas del vidrio estaban una encima de otra y se rompió y la ruptura es muy, muy simétrica. Bueno, pues estuvo todo el verano de 1936, tenemos otras fotografías, numerando las grietas y al final la pegó todos los pedazos. Hubo una parte, exactamente esta de aquí, que estaba destrozada y colocó una pieza nueva y volvió a pintar al óleo la cola del vestido de novia de la casada. Y la cuestión, digamos, quedó solventada. Después añadió otros 2 vidrios, de manera que lo que ahora vemos en Filadelfia, que es donde está esta pieza, es una especie de sándwich en el cual el vidrio antiguo está pegado y después está metido entre otras 2 planchas de vidrio que sirven de sujeción. Y tenemos 4 versiones, pero 2 muy importantes, la de Estocolmo, hecha por Ulf Linde, y la que hizo Richard Hamilton, que está en la Tate Gallery de Londres, teniendo en cuenta que esta es una estética anestésica, es decir, que aquí no hay el gesto, sino que es todo pura medida. Ulf Linde y Richard Hamilton pensaron, oiga Marcel, ¿usted me permitiría hacer una versión? Encantado, encantado, perfectamente. Se trata de tomar las medidas, hacer un trabajo minucioso y el gran vidrio se podrá rehacer. Ulf Linde, que estaba haciendo su tesis doctoral sobre el gran vidrio desde Estocolmo, tenía miedo a volar. Y todo el trabajo de años y años, aunque lo acabó en el 91-92, estuvo trabajando años con las medidas, todo se hizo por correo. Le preguntaba a Linde, ¿y entre el primer tamiz y el tal cuántos centímetros hay? Y al mes y medio, pues Duchamp le contestaba 7,32 centímetros. Y entre tal se hizo. En cambio, la versión de Londres fue de un contacto muy directo porque Hamilton veraneaba en Cadaqués durante muchos años junto a Duchamp y entonces fue producto de conversaciones. Pero bueno, tenemos aquí un primer azar en las paradas estándar que él empleó en los 9 capilares, dejó caer el polvo, etcétera, etcétera. Y luego el azar, en este caso un azar, diríamos, más destructor, rompe el vidrio. Y Ulf Linde en Estocolmo y Hamilton en Londres lo restauran y nos da una idea de que la restauración es una forma de lucha contra el azar. Toda restauración es una forma antientrópica, es una forma de luchar contra el desorden que el tiempo, los elementos, etcétera, van creando en las obras de arte. Es decir, que la operación de Linde y de Hamilton es antiazarosa, volver a reconstruir aquello, una imagen comprensible de lo que fue la obra original. Aunque no es un artista, no es un pintor que tenga especial interés, pero hay que reconocer el ingenio de esta pieza de Wing Wei. Pobre viejo Hamilton. Está Hamilton aquí a punto de levantarse y darle un tortazo a este pequeño guardia rojo que ha roto el gran vidrio, pero ya el de Londres, claramente el vidrio de Hamilton. Linde había sido mucho más fiel a esta especie de guillotina. Los franceses a la guillotina le llaman la viuda, porque fabrica viudos. Y aquí está la mariée, la casada, mucho más cercano a esa estructura
textura mucho más vasta que había colocado Duchamp en su vidrio original. Bueno, pues este niño jugando ha vuelto a introducir entropía en toda la negentropía, en toda la entropía negativa que Hamilton había conseguido introducir sobre el gran vidrio. Pero bueno, aparece un tercer personaje, que es William Anastasi, un artista de Filadelfia, tiene 90 y algo, es muy, muy mayor. Es un artista que en los años 60 estaba profundamente influido por Duchamp y dedicado a explorar su mensaje y a explorar sus métodos de trabajo. Y Anastasi, un poco dirigido por John Cage, íntimo amigo también de Duchamp y el gran maestro de la indeterminación en la música, escribió un artículo en el año 68 titulado ¿Quién rompió el vidrio? Y viene a explicar, sin pruebas, viene a explicar que fue Duchamp el que rompió el vidrio. Que Duchamp, un poco descontento con el final, había algunas partes que ya no tenía fuerzas para hacer, decidió como romperlo y crear una cierta mitología, crear esas grietas que que unirían un mundo con otro, etc. Pero bueno, de paso, ya que citamos a Anastasi, independientemente de su artículo, digamos, sin pruebas, es muy interesante esta pieza en la que la Quinta Sinfonía de Beethoven, como el soneto que os decía contra el que luchó Mallarmé con su tirada de dados, la Quinta Sinfonía, que tiene su primera parte, su segunda parte, que tiene su allegro, su andante, Manon troppo, etcétera, se convierte en un desorden azaroso a través de coger la cinta, desenroscarla y crear esta especie de maraña en la cual toda la forma musical se rompe por una pura inyección de entropía. El mismo artista que hizo estos fantásticos dibujos paralelos a otros que hizo Morris, aunque este que veis es del 2009 y este es del 73, en los 60 ya empezó a hacerlos, que son los dibujos del metro, del suburbano, en los cuales Anastasi apoyaba el lápiz sobre una hoja de papel en el metro y el traqueteo del ferrocarril, del vagón, iba creando la imagen del dibujo, de manera que tampoco era la decisión del artista colocar esta línea aquí y colocar esta otra línea allá, sino era la propia construcción de las curvas, de las paradas entre una estación y otra, etc. Era el azar de la vida, diríamos, la que construía la imagen de su dibujo. Y acabo este primer capítulo con una obra extraordinaria de Jorge Macchi, Tour de Buenos Aires, en la cual Macchi dio un golpe de martillo sobre una plancha de vidrio colocada sobre el plano de Buenos Aires y aparecieron estas ocho grandes grietas, las superpuso sobre el mapa y se dedicó a recorrer cada una de las grietas caminando, haciendo fotos, haciendo grabaciones, etcétera. Y organizando reconstruyendo la vieja imagen bodeleriana del flaneur, que es el paseante que no va de punto A a punto B, sino que sencillamente deambula por la ciudad, atento a todo tipo de estímulos. El flaneur, en principio, es alguien que no decide voy a ir por la avenida tal y luego cogeré la cuarta a la izquierda, sino que se deja llevar. Y en este caso, Jorge Macchi, mucho más, diríamos, mucho más sistemático, se dedica a recorrer aquellas calles y aquellos barrios, etcétera, que han sido producidos por el puro azar de un martillazo sobre un vidrio. Y bueno, pasamos a la que no quiero pisarle ni un solo minuto a Lidia. Pasamos a las vanguardias históricas y al dadaísmo, y aquí Arp nos lo dice claramente, ¿no? Fabricados según las leyes del azar,
coge unos pequeños pedazos y literalmente los tira. Siempre es tirar. Siempre es tirar, como la tirada de dados, como las varillas. ¿Y qué significaba? Así como para Duchamp tirar el hilo era estoy contra el gusto, para Art tirar estas figuras sobre el plano, que luego él pegaba cuidadosamente, significaban un rechazo a las condiciones de la creación artística, ¿no? Venía a decir, desde el concepto del dadaísmo, venía a decir, nos habéis dicho que el arte se tiene que hacer con sudor, ¿eh? La gloria la conseguiréis con el sudor, a través de la disciplina, a través del conocimiento del claroscuro, de todas las reglas. Nos habéis dicho que el arte está lleno de... Bueno, pues a la mierda, ¿eh? Y yo lanzo no solo estas figuras de papier, de Siguet, de papel, no me sale la palabra, rasgado, sino que con ello intento enfrentar toda esa serie de conocimientos, de disciplina, de orden, de decoro que vosotros introducís en el mundo del arte. Pero vuelve a haber un problema. Vuelve a haber un problema. Si seguimos lo que nos dice Art en el título, construit selon les lois du hasard, está construido según las leyes del azar, pues miramos esta otra composición de figuras, pequeñas figuritas metálicas, de madera, de un azul Prusia muy saturado sobre lienzo, sobre madera, joder, no doy ni una, empezamos a dudar, ¿no? Decía, oye, Art, o tienes mucha suerte, pero es que te queda muy mono. El azar es muy ciego, ¿no? El azar no tiene en cuenta elementos compositivos, elementos de ritmo, elementos de... El azar es ciego. Y entonces podemos pensar, vale, Art, querido Art, como algunas personas que hacen solitarios, tú te haces trampas. Tú también haces trampas al solitario, ¿no? Y podemos pensar dos tipos de trampa. Una que los tira y esta le cae aquí muy cerca y dice, ay, aquí no me gusta, y la coloca un poco más aquí, pequeñas modificaciones. O también podemos pensar en otra trampa, y es que lo tira 100 veces y la que más le gusta, luego volveremos a ver la mejor la que más le gusta es la que elige, ¿no? En el primer caso directamente es una trampa, has tirado las cosas según las leyes del azar, pero luego no sigues esas leyes, es decir, podríamos decir, yo no estoy intentando deconstruir ni a Duchamp ni a Art, ¿no? Sino en cierta medida también explicar cómo se puede ser dadaísta hasta las últimas consecuencias. Me hago una ley y yo mismo transgredo esa ley. Yo mismo transgredo esa ley. En un caso hace trampas o en otro, diríamos, simplemente compran muchos. En otro caso, simplemente compra muchos números de la lotería. Sabéis que la posibilidad de que te toque la lotería depende del número de boletos que compres, de décimos. Tenemos una enorme suerte y es que esta obra fue minuciosamente analizada por Rudolf Arnhem en Arte y Percepción Visual, donde explica cómo están organizadas estas 5 formas que forman una subfamilia, familia vamos a llamarle gotitas de lluvia, mientras que también están organizadas estas otras 3 que forman familia como piezas de puzzle que tienen este carácter un poco más antropomorfo, que tienen una especie de pequeña cintura y cómo estas van yéndose. Esto no está cortado por mí, por la imagen, esto es la pieza original, tiene este corte, cómo estas gotas van yéndose del plano, mientras que estas otras están mucho más sujetas. Arnhem hace un análisis y explica, esto no lo produce el azar, no lo produce el azar. Y claro, y después vemos estas otras piezas que en los museos nos emocionan, ¿no? Aquí ya incluso juega con el color, pero ya veis, ¿no? Como estas 5 formas blancas se relacionan por contraste con estas 2 pequeñas oscuras que están más juntas,
etcétera, etcétera. Es decir, que es un azar que está manipulado. Y es un artista que ya había dado pruebas de manipulación, aunque esta pieza es tardía, hay otras anteriores del mismo trabajo, en la cual rasgaba obras suyas y las volvía a reconstruir. Aquí ya no está diciendo construido según las leyes del azar, pero sí está diciendo yo hice una determinada configuración gráfica y años después la rompo y la reorganizo, que es lo que sospechamos o prácticamente tenemos la evidencia que hizo con estas famosas piezas de azar. Y luego, fijaros, porque trabaja con unos elementos orgánicos en esta imagen que se llama torso-ombligo, torse-nombril, aquí con el título, la imagen del título perfectamente marcado y estas formas suavemente orgánicas. Y esto que veis es hojas en otoño, un día de viento en el Arenal de Bilbao, que forma el viento va arrastrando estas pequeñas, no son hojas, son de estas cositas, no sé cómo se llaman, mucho más pequeñitas, y va creando, fijaros, está incluso del medio con su ombligo, va creando por un azar, pero que no es un azar, sino que es una necesidad física de una serie de elementos pequeños arrastrados por el viento. La lucha entre el azar y la necesidad. Y después, en las vanguardias históricas, ya en el contexto del surrealismo, pues aparecen técnicas como la de calcomanía, que consisten precisamente en decir, si queremos representar verdaderamente lo más profundo de la mente humana, lo más profundo del subconsciente, no podemos dibujar como hasta ahora. Tenemos que dibujar a través de elementos de automatismo, que es la forma que los surrealistas desarrollaron en este contexto, ¿no? Y aparecen estas imágenes de calcomanía en las cuales aparecen, sabéis, la de calcomanía sobre la pintura aún fresca, se coloca otro plano, se aprieta en unas zonas más, en otras zonas menos, se arrastra un poco el papel para crear estas imágenes que son de grutas, de nubes, de todo de elementos de alta entropía, elementos que niegan la organización geométrica del mundo, intentan ofrecer esta imagen, esta fotografía del subconsciente que era la idea que tenían los surrealistas en estos aspectos, ¿no? Óscar Domínguez, que fue uno de los grandes maestros de esta técnica, pues ya digamos, la mejora, hace ciertas reservas, mientras que aquí es el puro azar ciego, pues en este caso Domínguez crea unos perfiles y nos crea esta imagen. Como ha dicho Jaime, por favor, si quitáis los micrófonos, nos ahorramos sonidos, ruidos molestos. Y esta imagen fantástica en el que está el mundo salvaje, el mundo selvático, el león y el mundo de la civilización, el mundo moderno, la bicicleta, unidos en una síntesis realmente extraordinaria. O a veces ya manipulando mucho más, ¿no? Este azar ciego que da estas formas, pues empleadas como elementos cartográficos. Fijaros, los Pirineos no le salían y ahí aprieta con el dedo Óscar Domínguez para crear ahí estos Pirineos, pero bueno, el efecto fantástico para reproducir el relieve que tiene la técnica del decollage, ¿no? Y otra técnica de la cual el maestro fue Wolfgang Paalen, fue el fumage. Se trataba de imágenes en las que el artista no pudiera controlar, que dejara a la indeterminación los elementos. A pesar de que en esta imagen, sobre un bastidor encontrado en la basura, Paalen hace una imagen de danza, que es lo que, para no controlar, con una vela, colocando el lienzo en horizontal en la parte superior, pues va insistiendo, acercando la vela en unos lados, dejándola más tiempo en unos, dejándola menos en otro, para crear esta imagen de lo que de adolescentes tantas veces hemos hecho en el váter de los bares, ¿no? Con el mechero, pues poner cosas.
pero siempre con ese sentido de la indeterminación. Y luego, fijaros, Pahlen se convirtió en un auténtico mago del azar, en un croupier. Realmente aquí está trabajando como un croupier, dominando el azar y ya con una técnica mucho más depurada. Por aquí paso rápido, aquí insisto, aquí doy la vuelta, etcétera, y crear este auténtico universo, porque esto es una galaxia, ¿no? Una galaxia ¿creada con qué? Con humo, con todas las connotaciones que eso tiene. Pero bueno, el azar también tiene, en las vanguardias históricas, tiene también un sentido de contenido. Hasta ahora parece que el azar era solamente un aspecto puramente formal, ¿no? En lugar de decidir dónde pongo la línea, la dejo por casualidad. Bueno, pues Picabia le da este sentido de contenido, ¿no? Y en esta obra que apareció en 391, en su revista, que se titula La Santa Virgen o la Virgen María, cuya denominación inmediata es la Inmaculada, la que no tiene mancha porque tuvo un hijo sin conocer varón. Pues Picabia, desde 2 metros, él hizo bastantes pruebas, desde 2 metros salía la tinta, explotaba más, desde más cerca explotaba menos, creó esta especie de imagen blasfema, de una virgen manchada, de una virgen que es todo, que no es inmaculada, sino que está formada precisamente de manchas. Y pasamos, bueno, no, perdón, acabamos, no se puede hablar del azar del siglo XX sin hablar de Jackson Pollock, el artista, que es el gran jugador de dados, entre momentos que su obra no avanzaba, pues tuvo la brillante idea de, en lugar de aplicar la pintura de una forma cuidadosa y sistemática en determinada parte del lienzo, lo que hizo fue lanzarla desde lo alto, creando estas imágenes que no tienen ni principio ni fin, que son las imágenes del puro desorden, las imágenes de la ciega fortuna, vamos a decir, en las cuales evidentemente sabemos que el azar también está controlado. Él decide qué color, él decide desde lo alto que lo lanza, lo lejos que lo lanza, etcétera. Él lo controla. Pero tenemos esta imagen del artista que deja todo a la ciega fortuna. Y fijaros, insistiendo en el sentido de caída, un artista tan poderoso y tan afirmativo como es Pollock, lo comparamos con un artista tan melancólico como es Félix González Torres, y estas piezas en las que viene a decir, y que es un contrapunto a Pollock, ¿no? Porque Pollock abrió un enorme camino al arte contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial, y Félix González Torres, con estas imágenes como de verbenas en las que las luces, la música, las parejas bailando, todo ha desaparecido, ha venido el SIDA, nos tenemos que alejar, ya no hay fiesta. Bueno, pues esta caída que muestra esta fiesta que se ha acabado, en el fondo sigue teniendo una metodología prácticamente idéntica a la de Pollock, y es la de dejar caer las cosas, hacer que la gravedad sea la que construya la obra de arte. Bueno, y 55, ¿cómo pasa el tiempo? Es que puede ser el mismo Félix González Torres cuando hace estos retratos de personas, en este caso de dos personas, dos amantes, pues deja caer los caramelos por la ley de la gravedad y se enfrentaría, diríamos, al carácter erecto, al carácter normativo, previsible e incluso podríamos decir patriarcal, ¿no? Que tiene una organización tan sistemática y una organización tan escultural, tan normativa como Dan Flavin y sus monumentos a sus homenajes a Tatley, ¿no? Y al monumento a la Tercera Internacional. Paso porque veo que es muy tarde y quiero llegar al final y no quiero pisar el terreno. Fijaros que también el orden, o sea, estamos como creando, acercándonos a la magia que tiene la indeterminación,
pero también el orden no necesariamente es normativo, como veíamos aquí en Tatlin. También hay un orden poético, ¿no? Y estas imágenes de mímesis con un espejo que no hay tal espejo, sino estos dos bustos enfrentados, también forman la imagen de un proyecto y de algo que rechaza el azar, pero que no es normativo, no es autoritario, por así decirlo. Y es fantástico. Jean-Paul Guiopel fue en los años 50, 60, Jaime Sordo, que me estará escuchando, dirá, hombre, el viejo Guiopel, hoy en día es un artista bastante olvidado, excepto en su Canadá natal, pero en los años 60, 50-60 era uno de los héroes, ¿no? Con Fautrier, con Tapies, con Burri, del informalismo, porque él trabajó prácticamente toda su vida en Francia. Denise Colomb, que era una fotógrafa también muy reconocida en ese momento, hizo una visita al taller en 1953. Dice, fotografié a Guiopel. Entrando en su taller tuve la impresión de penetrar en una de sus telas. Aquí veis una de sus telas que eran, vamos a decir, copias muy próximas a Pollock, ¿no? Y vio que el taller era como la tela, ¿no? Todo estaba manchado, maculado de pintura, no había ahorrado ningún muro, ni siquiera el gran ventanal en el cual le situé para formar una especie de contre-jour, de contraluz. Y hasta ahora ha hecho como una descripción del espacio y de repente hace un punto y dice, Guiopel era joven y guapo. Bueno, joven es evidente, guapo es más subjetivo, pero él estaba claro que él se consideraba guapo, nadie se pone así en esta postura si no se considera verdaderamente guapo. Era joven y guapo. Yo no fotografié los cuadros, sino la explosión del gesto, y aproveché de una ausencia del artista para hacer algunas tomas de sus zapatos que el pintor había dejado allí abandonados, un homenaje involuntario a Van Gogh, se refiere a esta fotografía. ¿Qué es lo que le impresiona a Denise Colomb? Le impresiona cómo un artista trabaja sobre un lienzo que tiene 40 por 70, pero en realidad su estudio es su estudio es todo un lienzo, porque el circuito entre el arte y la vida, a través del azar, se ha convertido en sinónimos, y es lo que ocurría en Pollock. También tenemos los Godats, ¿no? Tenemos los zapatos de Pollock en esta especie de cuadro de cuadros que queda en el suelo una vez que el artista ha trabajado en el granero de Springs, ¿no? Versiones que no podemos entender sin Pollock, versiones escultóricas como las de Richard Serra con Splash, estos lanzamientos de plomo fundido, de este material peligroso, y el artista, fijaros, mientras que Guiopel está diciendo, aquí me tenéis, soy guapo, Richard Serra está vestido casi como un sanitario ahora, con todo tipo de protección, etcétera, y con un material que actualmente, vamos, está prácticamente prohibido por su toxicidad, ¿no? Y todos estos lanzamientos de dados con plomo fundido que el artista hace, llevando al terreno escultórico lo que Pollock había realizado, después al secarse sobre el zócalo, los separa y forman estos casts, estos moldes, que son, diríamos, el resultado de la tirada de dados, ¿no? Y desde un punto de vista neodadá, Niki de Sant Pal coloca ciertos globitos de pintura sobre un combine painting, vamos a decir, ¿no? sobre un ensamblaje que ella previamente ha preparado, se separa unos metros y lanza la pintura creando, diríamos, de este sistema de tiro a distancia, la posibilidad de que sobre una base que ella ha decidido, aquí coloco la jofaina, aquí coloco el depósito, etcétera, etcétera, sea el azar y su propia puntería, pero el azar de la pintura líquida del acrílico que cae, la que organice la imagen pictórica que ella quiere hacer, ¿no? Y hablando de tiros,
Mirad esta maravillosa pieza de José Luis Vicario, ¿no? De Haces Paces, que es una bandera blanca que está rota con estos 6 agujeros, rota como los 6 puntos de un dado, no olvidemos, de un dado que se lanza, y en este caso se lanza al viento, la bandera blanca de la petición de paz y una ráfaga de metralleta que la rompe, ¿no? O exactamente en la misma idea, Vicario lo hizo en el 3 y Bonham Berry lo hizo en el 1, esta señal de tráfico en el que también impactos de bala, vamos a decir, aunque están imitados, forman la bandera nacional vasca, ¿no? La Ikurriña. Y pasamos a otro capítulo que es la simulación ya directa del azar. Hemos visto que el azar puede ser manipulado. Bueno, pues en este caso tenemos esta pieza de Robert. ¿Vosotros veis esto de estar compartiendo pantalla? ¿Vosotras también? ¿O veis la pantalla limpia? Vemos la pantalla limpia, Javier. Vale. Es que yo ahora mismo no veo el título, bueno, pero me conozco la pieza. Es Factum 1, Factum 2. Son 2 piezas extraordinarias que en realidad forman una unidad de Robert Rauschenberg, en la cual, tomada una aislada, pues vemos la típica imagen de Rauschenberg del año 57, en la que hay gestos. En las Combined Painting hay una foto doble del presidente Eisenhower, hay imágenes de un edificio, hay parte de tipografía y luego gestos improvisados, pero en Factum 2, ¿qué es lo que hace? Reproduce lo que el espectador había pensado. Bueno, mira, aquí lo que ha hecho es un brochazo y la pintura escurre a su aire, a son gré, que decía Duchamp. Aquí esto es incontrolable. Y Duchamp y Robert Rauschenberg reproduce incluso todos estos elementos de azar, los reproduce cuidadosamente. No son idénticos, pero son muy semejantes. ¿A qué viene una obra como esta? Pues viene a denunciar cómo el expresionismo abstracto en el año 42, 43, 45 era sincero y los artistas verdaderamente querían expresar la energía, querían expresar un arte de acción, un arte improvisado, etcétera, y cómo durante los años y a través de su enorme éxito y de su enorme apoyo institucional se había convertido en una receta, se había convertido en algo que había perdido la sinceridad, había dejado escapar el azar y se había convertido en una receta monstruosa para repetir incluso aquello que se supone que es improvisado. Rauschenberg abre la generación de los artistas pop y aquí el gran Roy Lichtenstein da la puntilla, ¿no? Da la puntilla con estos cuadros, que es un gran brochazo de verde y amarillo que está reproducido minuciosamente como una imagen congelada de los más media, ¿no? Y por si acaso quedaba dudas, pues lo hago incluso en escultura. Este brochazo improvisado de Kooning ya se ha congelado a través de la asunción del azar como un elemento característico de nuestro arte. O Bruce Nauman, en esta imagen que sin duda es un chiste sobre Pollock, sin duda, el café que se derrama porque la copa, la taza, voy a aprovechar para echar un traguito de té, que no está caliente, más bien está frío, porque la taza estaba muy caliente, ¿no? Y está como mostrándonos un making of, vamos a decir, de Pollock, pero ya desde una ironía que nos abre a lo posmoderno, ¿no? Y fijaros esta imagen, que esto es una tira cómica, no tiene mayor trascendencia, mayor interés que lo que es una tira cómica del New Yorker, de una revista semanal, que parodia a los Action Painters, que lanzan una cosa y ¡pac! Y le aparece pues, el cuadro más célebre del arte estadounidense, ¿no? Que es el de McNeil Whistler, que él no tituló su madre, sino una instalación de grises y negro, ¿no? Pues es el azar. Y fijaros, esto es un chiste. Es que ahora se nos proponen artistas
que de ese chiste hacen obras, y además obras que son realmente valoradas. Y mirad esta cosa, a mí Mr. Bean, no me, por seguir con el cuadro de Whistler, Mr. Bean no es que me haga especialmente gracia, pero reconozco que esta película, vamos, me tronché de risa, especialmente con esta escena inolvidable en el cual él intenta arreglar un destrozo que acaba de hacer sobre esta obra maestra del arte estadounidense y la estropea más. Es decir, que aquí, en torno al humorismo del cine, Mr. Bean está también restaurador, porque, como decíamos, todo restaurador es el que suprime entropía de los objetos artísticos para llevarlos a un orden que intenta ser el orden que tuvieron en el momento de su creación. Y aquí se produce el auténtico desastre. Y un pequeño intervalo sobre la idea en el poema de Mallarmé, al principio, dice, ni siquiera en la eternidad, un golpe de dados va a abolir el azar. Pues no es cierto, En la eternidad, el azar queda abolido. Os lo explico con esta imagen de Tristan Shandy, la obra maestra de Lawrence Sterne, en las que habla del caballero Tristan Shandy, Vida y opiniones, en las que dice Russell, Tristan Shandy, bueno, y los que hayáis leído la novela en español, tenemos la enorme suerte de que Javier Marías ganó el Premio Nacional de Traducción por su maravillosa versión española de esta novela. Tristan Shandy, como todos sabemos, empleó 2 años en historiar los primeros 2 días de su vida. Todo el principio de la novela ni siquiera ha nacido. Y luego, cuando acaba el primer tomo, él solo tiene 2 días de vida. 2 días de vida. Y deploró que a ese paso, si he tardado un tomo en contar 2 días de vida, el material se acumularía invenciblemente y a medida que los años pasaran, se alejaría más y más del final de su historia. Es decir, si sigues al mismo ritmo, el tercer y el cuarto día vas a usar otro tomo, el quinto y el sexto día otro tomo, pero sin embargo tardas en escribirlos 1 año, es decir, que te vas a morir antes de llegar a cumplir los 6 meses, ¿no? Y dice Bertrand Russell, yo afirmo que si hubiera vivido para siempre, si hubiera vivido eternamente y no se hubiera hartado de su tarea, ninguna etapa de su biografía hubiera quedado inédita. Hubiera redactado el 100º día en el 100º año y así sucesivamente. Todo día, tarde o temprano, sería redactado. Esta proposición paradójica, pero verdadera, se basa en el hecho, es un hecho que no es intuitivo para nosotros, pero es que es absolutamente cierto, de que el número de días de la eternidad no es mayor que el número de años, ni es mayor que el número de siglos, ni es mayor que el número de trillones de siglos. En la eternidad, los días y los años son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con lo que dice Mallarmé, ¿no? Ni siquiera ante la eternidad. No, es que en la eternidad el azar desaparece. No sé quién ponía el ejemplo, un chimpancé colocado ante un teclado e intentando reproducir el Quijote. Bueno, pues el chimpancé empieza, ¡pam!, le da la J. El Quijote empieza por la E, ¿no? En un lugar de la Mancha. Le da la J, vuelve a empezar. Estadísticamente, una vez de cada 27 acertará con la E. Son 27 letras en el alfabeto, pues empezará y le dará a la E. Bien, ya estoy empezando a escribir el Quijote. Va a la segunda y en vez de poner una N, pues pone una J. Tiene que volver a empezar. Decimos, es imposible que un chimpancé escriba el Quijote. Pero, sin embargo, si ese chimpancé trabaja durante trillones de años, escribirá absoluta y totalmente el Quijote por azar. Dentro de 800.000 trillones de años, sabéis que el Quijote acaba diciendo vale, ¿no? Pues habrá puesto todo el Quijote y luego pone la V, la A, la L y en vez de la E final pone otra J. Pues volver a empezar y otros 100.000 trillones de años. A la eternidad le ha dado lo mismo los trillones de años que los segundos.
y dentro de un periodo acabará escribiendo el Quijote absolutamente entero. Bueno, pasamos a otro capítulo que son las ironías, ¿no? Las ironías de Warhol, y ya voy acabando. Las ironías sobre Van Gogh, perdón, estaré pensando, las ironías sobre Pollock, que tienen que ver también con una crítica de la masculinidad, que tienen que ver con una crítica de esa imagen de Pollock como el macho que disemina la semilla creativa, como semen sobre el terreno fértil del lienzo. Pues bueno, Andy Warhol, años después, desde una perspectiva muy diferente, hace estas imágenes que se llaman las piezas de oxidación, en las que sabéis que sobre un lienzo imprimido con sales de cobre, reacciona ante el ácido úrico de la orina y crea estas imágenes que son irónicas sobre Pollock, pero a la vez bellísimas, creando estas configuraciones puramente azarosas desde otro punto de vista, que es un punto de vista, diríamos, irónico, pero que también, diríamos, tienen, todo azar está condicionado por toda una serie de elementos. Aquí veis a Victor Hugo, uno de los colaboradores y habituales de la Factory, realizando, y Warhol de fotografía, realizando una de estas piezas en las que él invitaba a la gente que iba, a los amigos que iban a la Factory, a que orinaran sobre... hay algún caso de mujeres, pero el 99% son de hombres, que orinara sobre lienzos preparados. En algunos casos él incluso les dirigía, etcétera. Y un día dicen, pero qué colores han salido, qué maravilla y tal. Y luego charlando, Víctor Hugo le dice, oh, sí, estoy tomando deslina, estoy tomando antibióticos. Y desde entonces empezaron a probar con cocaína, con heroína, con otros fármacos que influyen sobre la orina y que obtenían unos colores u otros. Es decir, diríamos como corrigiendo el azar, ¿no? O incluso orinar sobre la cabeza, sobre el rostro de un íntimo amigo, ¿no? Como Jean-Michel Basquiat. Y en esto también Duchamp se había adelantado. Veis en pequeñito la boîte en valise, la caja en maleta, que es una especie de museo portátil que él hizo entre el 36 y el 41, que son 300 ejemplares que están repartidos por todo el mundo, pero los 20 primeros tienen una obra original. Debajo aquí debajo, tienen una obra original. El número 8 estaba dedicado a María Martins, que fue su novia durante el trabajo de Tandoné, etc. Y se titula Paisaje culpable. Y Paisaje culpable tiene esta imagen abstracta, también colocada, en este caso no es sobre terciopelo, sino sobre hule. Una imagen que siempre se había sospechado, Duchamp no dijo ni pío, se había sospechado que era semen y que después fue analizada, menos primero fue analizada por no sé qué laboratorio y se ratificó que era semen, y después en un estudio que fue realizado ni más ni menos que en NASA, de familia, fue certificado que era del propio Duchamp. Es decir, que Duchamp estaba también ahí en la guerra. Y mirad esta del Warhol abstracto, ¿no? Un año antes de morir, titulada Hilos, en los que literalmente también tira hilos, como los versos de hilos que después serigrafía y organiza estas imágenes cuya referencia irónica a Pollock es absoluta y totalmente evidente. O Alberto Burri, ¿no? Ante estas imágenes de la tierra quemada, aquí veis detalles, que nos hacen preguntarnos, ¿una obra como esta es abstracta o es figurativa? Es abstracta en el sentido que no representa ni un caballo, ni una manzana, etcétera,
pero no solo es figurativa, sino hiperfigurativa en el sentido que está representando procesos naturales. ¿Cómo hace estas piezas Burri? Pues las coloca sobre un pequeño contenedor de madera, coloca barro y después coloca o sopletes o un flexo, etcétera, que va secando, va evaporando el agua en unas zonas más, en otras, y creando estos craquelados. Los procesos con los que está construido la pieza son procesos vitales, con lo cual el resultado es un resultado figurativo, es un resultado, diríamos, realista o incluso hiperrealista, ¿no? Otro elemento, diríamos, del azar sería, imaginaros una mesa preparada para 4 comensales, como hay aquí. Antes de que lleguen los invitados, los 4 platos están colocados, el cuchillo a la derecha, el tenedor a la izquierda, el plato del pan, tal. ¿Y qué es lo que ocurre? Se sientan los invitados, comienzan a charlar, pásame el pan, la sal, tal, esto está mejor. Durante la comida se produce la entropía y es lo que hace Daniel Spoerri en estos maravillosos cuadros que él llamaba cuadros trampa, genéricamente. En este caso es uno que hizo en Sevilla, en la que está todo ordenado, pero al final quedan los restos, y él lo que hacía era pegar cuidadosamente cada plato, cada tenedor, el paquete de Chester, etcétera, darle un barniz a todo ello y congelar lo que ha producido el roce entre los seres humanos, el roce entre los comensales, ¿no? Del orden inicial a la entropía que una comida implica. ¿Por qué? Pues porque frente a ese orden inicial lo que ha habido aquí es vida. Ha habido comensales, ha habido conversaciones, ha habido caricias, ha habido chistes, etcétera, y esa vida ha creado un desorden. Y bueno, pues tuvo la suerte Daniel Spoerri de hacer una comida con Marcel Duchamp y al final, oiga maestro, no le importará que haga, que cree esta imagen. Faltaría más, querido Daniel, faltaría más. O las famosas papeleras o basuras de Armand, en las cuales pedía a sus amigos, oye, ¿me regalas tu papelera? ¿Me regalas tu bolsa de basura? Evidentemente, vamos, solo faltaría, toda la que quieras. Y si quieres, vienes todos los días a las 9 de la noche y me bajas tú la basura, ¿no? Y son retratos, Armand siempre se refirió a ello como retratos que nos permiten saber qué colonia usaba, qué marca de dentrífico usaba, etcétera, y todo esto producido por azares en torno a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Si desgarrar para art era una forma de introducir desorden en el mundo del arte burgués, pues mismo Rotella crea desorden a través del déchirage, ¿no? A través del arrancar, como aquí le vemos, arrancando los carteles y creando pues las diferencias entre la cola que el obrero ha colocado en un cartel son las que hacen, y esas diferencias de cola son absolutamente incontrolables, son las que hacen que aquí se pegue más y en este otro lugar se pegue menos, ¿no? Y llegamos a John Cage y 19, muy rápidamente. John Cage, que hizo 433, sabéis, esta pieza en la cual el pianista, la música no suena, pero lo que suena son las toses, los ruidos, etcétera, de los asistentes, es decir, que incluye el ambiente, que incluye la vida, como en el estudio de Guiopel, ¿no? que la pintura, o el de Polo, que la pintura se lanza fuera del lienzo, o la serie que a mediados de los 60 Rauschenberg hizo de 7 cuadros monocromos blancos, ¿no? John Cage, que podría ser una contestación al cuadrado negro de Malevich, John Cage dijo, no, son pantallas de manera que en cada habitación que los coloquemos habrá una iluminación, alguien se coloca delante, proyecta la sombra, alguien mueve una lámpara. Son pantallas que recogen el ambiente exterior. Es una pintura que no quiere imponer un significado, sino que adopta una actitud pasiva para absorber lo que hay a su alrededor. Y de hecho, Philippe Agneau, este extraordinario artista francés,
con la autorización de la Fundación Rauschenberg, consiguió en Le Rêve d'une Maison, el sueño de una casa, proyectar un clip publicitario de una inmobiliaria, un clip absolutamente anodino de una inmobiliaria, proyectarlo sobre este cuadro, sobre el que son 7 paneles, sobre este cuadro de Rauschenberg, ¿no? Y es algo que este jovencísimo Rauschenberg, fijaros cómo está aquí, como diciendo, esto he hecho yo, ¿qué os parece? Esto que hay atrás, lo he hecho yo, tan modosito que estoy, aquí cogidito con mis calcetines blancos y tal. No hubiera previsto jamás que un artista francés, un medio siglo después, hubiera proyectado un anuncio de una inmobiliaria. Y el azar absoluto, diríamos, es, siguiendo con la idea de una persona pasa, lo que decía John Cage es, una persona pasa por delante de este cuadro y se produce esa sombra, ¿no? Pues es lo que ocurre con esta pieza extraordinaria del Salón Dada en la Galerie Montaigne, que es el retrato de un imbécil, ¿no? Todas y todos habéis escrito Tonto el que lo lea, es fantástico, ¿no? Cuando lo lees ya se produce ese circuito y toda persona que acudía a esta exposición miraba el cuadro y después miraba qué pone, retrato de un imbécil, y el imbécil soy yo. Esto es desde la irrisión dadaísta, pero años después, un artista concienciado política y socialmente como Michelangelo Pistoletto organizó su sistema visual, en este caso 2 visitantes a una sala de exposición, sobre un fondo de acero pulido que era espejo, y para él en su idea marxista de introducción del pueblo en la historia del arte, Pistoletto explicaba con más que las clases subalternas no habían sido protagonistas del arte, pues crea imágenes espejeadas de manera que cualquier espectador que se sitúe delante, por ejemplo yo, cualquier espectador que se sitúe delante queda incluido en la historia del arte, ¿no? Era una forma de inclusión que un Pistoletto, en estos años militante del Partido Comunista Italiano, quería introducir como protagonismo de las personas olvidadas en la historia del arte. Y también Pistoletto jamás pudo prever que alguien instalaría esta pieza, los visitantes, sobre una pieza de Giuseppe Penone. Eso no lo tenía él controlado, ¿no? O la gran Mona Hatoum, que nos lo explica, ¿no? Ese viejo dicho duchampiano, el arte lo acaba el espectador. Pues aún tú estás aquí, cuando tú dejes de estar, la obra de arte desaparece. Y tenemos formas de azar en las cuales la acumulación, muchas tiradas de dados dan lugar a una uniformidad. Fijaros este cuadro que parece tan regular. Es un cuadro que es realmente regular, ¿no? Y está hecha con la distribución de 40.000 cuadrados de los números de teléfono del listín de Nueva York, de manera que los que acaban en impar quedan en azul, los que acaban en par los coloca en naranja. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tiramos los dados solo una vez, tenemos, bueno, o sale un 5 o sale un 7. Cuando los tiramos 40.000 veces, la proporción entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiende a equipararse mucho. Y esta es una imagen de un psicólogo que tiene aún menos células que lo de Moguelé, 19.600 células, y él explica lo que viene a demostrar que un montón de accidentes equivale a bien poca cosa. Muchos accidentes se convierten en orden, y lo dice ni más ni menos que Rudolf Argheim. Y es exactamente lo que emplea Sol Levitt, que es un artista anti-azar. Sol Levitt dice, variaciones de un cubo incompleto, partimos de 3, alto, bajo, tal. Esas 3 dan lugar a 5, esas 5 dan lugar a 32, etc. Y, como dice él, la voluntad del artista es secundaria con respecto al proceso que él mismo pone en marcha desde la idea hasta la terminación. Aquí no hay el más mínimo resquicio a una tirada de dados. Voy a pasar esto porque quiero
Bueno, Las Vegas debería salir. Quiero acabar con el epílogo y no cortar ni un minuto más. En 1974 Baldessari hace, y eso es lo que os decía, lo mejor de 8 intentos. Lanza pelotas, como dice el título, al azar, intentando que le salga un cuadrado, ¿no? Y lo fotografía y dice lo mejor, ¿no? Ya es como art, pero viene a reconocer, he tirado varias veces y he cogido pues las que más o menos se vienen a aparecer, ¿no? Esto es en 1974 y en 2014, es decir, 40 años después, una joven artista austriaca, Maria Bader, hace Baldessari, pero sin pelotas, ¿eh? Y son estas 4 fascinantes fotografías de Los Ángeles, que es donde trabajaba Baldessari, en las que le viene a decir: querido John, eres admirable, pero tu intelecto masculino hace que coloques la idea por encima del entorno y yo he pensado, querido John, te has perdido el espectáculo del cielo de Los Ángeles, ¿no? Con tus juegos sobre el azar. Y por último, en el epílogo, Marcel Duchamp, cuya idea de no trabajar organizó prácticamente toda su vida, trabajar lo menos posible, con ese derecho a la pereza, él le llamaba retardo, es jugador internacional de ajedrez y estuvo durante años trabajando en una cosa que él le llamaba la martingala, que era un proceso matemático para poder vivir de la ruleta de Montecarlo sin trabajar, para poder trabajar sacando dinero de la ruleta de Montecarlo. En los campeonatos internacionales de ajedrez en el que él participaba, Montecarlo era una ciudad clave. Todos los años se jugaban varios campeonatos en Montecarlo, etc. Y él acababa su trabajo de ajedrecista, acababa al mediodía, se echaba la siesta y a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, cuando abría el casino, se va a probar la martingala, lo prueba durante una semana y le escribe a Picabia para conseguir fondos, porque él siempre fue pobre, hizo unas obligaciones, que son una especie como de acciones, de 500 francos, que es un documento bancario. En la parte de atrás dice pues, sobre los beneficios que se obtengan, los que han comprado las obligaciones de la ruleta Monte Carlo recibirán tantos beneficios, etcétera, etcétera. Era una operación real, vamos a decir. Después de una semana le escribe a Picabia, su cómplice en aquellos momentos, y le dice: la martingala funciona, pero hay que trabajar mucho. Hay que estarse 6 horas jugando a rojo y negro, etcétera. Hay que trabajar mucho, así que lo dejo, ¿no? Y mientras tanto, en estas obligaciones, Man Ray le hizo estas maravillosas fotografías emocionantes donde las haya, en las que con jabón de afeitar él se disfraza de una especie de fauno, de un ser mitológico, también como una fuerza ciega, y estas son las que empleó en la ruleta. Y fijaros que Gosselin había nacido en 1919 y un año antes de morir él hizo como contribución a un libro sobre Marcel, sobre él, hizo esta bellísima imagen de el azar del humo que crea una rosa, el nombre de su alter ego femenino y también pues, un verso celebérrimo de su íntima amiga Gertrude Stein, ¿no? A rose is a rose is a rose. La rosa es el concentrado de la belleza y él la forma a través del humo, ¿no? La pureza de la rosa, también con la contaminación del humo del cigarro, pero sobre todo la imposibilidad o la dificultad de que el azar construya una rosa tan claramente, ¿no? Su íntimo amigo Man Ray, que era un gran artista, pero un dibujante verdaderamente deficiente, pues nos ratifica que el humo se refiere a esta mujer, se refiere a Gosselin. Y acabo ya con esta imagen. En esta imagen de Gosselin todo es maquillaje, excepto en los ojos. Ha vuelto a trabajar con lápiz,
con este sombrero extraordinario que le prestó Sonia Delaunay, y las manos de Gervain Eberlin. Las manos no son de él, sino de la segunda esposa de Picabia, y forman esta imagen de la mujer fatal, en la cual miramos las fotografías contemporáneas. Gausse Lavie, 1921, a los 2 años de nacimiento. Gausse Lavie murió a los 5 años. En el 24, digamos, la dejó. Y tenemos a Suzanne. Sabéis que los Duchamp eran 6 hermanos, de los cuales 4 artistas. Los 3 mayores varones y Susana, y luego las 2 pequeñas no se dedicaron al arte, y Susana, y es extraordinario el parecido, bueno, entre Gausse Lavie y Susana Duchamp, que era su hermana favorita, querida, etcétera. Y es lo contrario del azar, ¿no? Diríamos el determinismo biológico que hace que los genes de una persona, como Marcel y como Susana, se parezcan, y el artista trate a través de su arte parecerse aún más a su alter ego femenino, Pues muchas gracias por escuchar, y me he pasado 2 minutos, pero bueno, no me paso más.